Normalmente, cuando se analiza el diseño de un puente colgante o de un rascacielos enorme, impera una expectativa de precisión absoluta. En el reino de la teoría, la física dicta la tensión exacta que deben soportar los cables. Claro, Todo se calcula en un entorno súper estéril sobre el papel. Y ahí las fórmulas son puras y la matemática, pues, simplemente no se equivoca. totalmente. El plano arquitectónico establece una realidad inamovible sin el mínimo margen para la ambigüedad. Las cargas están distribuidas, los materiales especificados y todo cuadra a la perfección antes de mover una sola piedra. Exacto, todo es perfecto. Pero luego bajas a la obra, al barro de la práctica. De repente te encuentras bajo una lluvia torrencial, el calendario aprieta de una forma asfixiante y el proveedor de cemento se ha retrasado 2 semanas. Y ese plano tan perfecto choca de frente con la crudeza del terreno. Eso es, ahí es donde las líneas rectas se tuercen y las cosas empiezan a volverse pantanosas. Y bueno, esa fricción constante entre lo que dicta el manual de buenas prácticas y lo que te exige la urgencia un martes a las 5 de la tarde es el motor de nuestra inmersión profunda de hoy. Me parece un punto de partida brutal. A ver, para abordar este inmenso elefante en la habitación del mundo corporativo, vamos a desgranar un libro fundamental. Se titula Trabajo de verdad, ética consciente en tiempos de expectativa, de Francisco José Fáundez. Sí, y es una obra que capta esa tensión con una lucidez visual impresionante. De hecho, fíjate que la mera ilustración de la portada ya establece la tesis central sin necesidad de abrir el libro. Es una imagen superpotente, sí. Muestra el interior de una nave industrial inmensa, así como sumida en la penumbra. Y en la lejanía se intuye la silueta de un trabajador caminando. Pero lo que domina el primer plano es un paso de peatones pintado de un amarillo vibrante sobre el hormigón. Brillando bajo la luz artificial. Exacto. Y justo al límite de esa pintura amarilla aguarda una carretilla elevadora. Esa frontera marcada en el suelo, con la amenaza latente de la maquinaria pesada al lado, ilustra visualmente el contraste perfecto entre la teoría de las normas y la práctica bajo presión. Es que es la metáfora perfecta. Y lo verdaderamente revelador de esta premisa, y creo que aquí está el quid de la cuestión, es que descarta por completo la idea de que la ética se haya evaporado de las empresas modernas. Claro, no plantea que el tejido profesional se haya vuelto perverso o maquiavélico de repente. Para nada. La ética simplemente ha sido desplazada de su asiento principal. El problema estructural no es la maldad inherente de la gente, sino un reordenamiento silencioso y sistemático de las prioridades diarias. Y para entender la magnitud de este desplazamiento, resulta súper útil observar el contraste con la teoría clásica. Históricamente, la ética actuaba como el principio orientador insustituible. El famoso paso cero, ¿no? Eso es. Aristóteles, por ejemplo, estructuraba la virtud no como un adorno bonito, sino como un hábito deliberado orientado hacia el bien, una condición intrínseca de la acción humana. Y más adelante Kant, con su imperativo categórico, proponía un criterio de validez universal que debía situarse siempre por delante de cualquier interés particular. La ética era esa brújula innegociable. Ya, claro. Pero esa brújula infalible sufre interferencias magnéticas severas cuando choca con la realidad de una bandeja de correo electrónico desbordada. Ya te digo. O con la exigencia de cerrar los objetivos de ventas del trimestre, que eso es tela. En la toma de decisiones del entorno laboral contemporáneo, la secuencia ha invertido aquel orden clásico por completo. Es un giro de 180 grados. Totalmente. Hoy, ante una encrucijada compleja, el profesional se formula 4 preguntas siguiendo una jerarquía muy reveladora. Primero surge la pregunta técnica. ¿Es viable operativamente? Primero la viabilidad, ¿sí? En segundo lugar, la pregunta económica. ¿Es rentable? A continuación, la pregunta defensiva. ¿Es legal? Y solo al final, relegada casi a un control de daños de última hora, aparece la cuarta pregunta. ¿Es defendible éticamente? Exacto. La ética ha pasado de constituir los cimientos del edificio a convertirse en el tejado, o bueno, ni siquiera el tejado. Es una alteración profunda de la anatomía de las decisiones. El autor distingue aquí muy bien entre lo que llama ética declarativa y ética operativa. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece clave. Pues a ver, la ética declarativa pertenece al reino de la teoría. Son los sofisticados informes anuales de sostenibilidad o esos decálogos de valores corporativos enmarcados en la sala de juntas. Los que quedan muy bonitos en el papel. Exactamente, se mantienen inmaculados. Sin embargo, la ética operativa es la que respira en la práctica diaria. Es la que entra en juego durante, por ejemplo, una campaña agrícola intensiva.
donde si no recoges la fruta hoy, se pudre. Bajo plazos logísticos asfixiantes donde la mercancía tiene que salir hacia el puerto pase lo que pase. En esos momentos de fricción extrema, la práctica se ajusta a la presión y margina el principio declarativo. O sea, es como si la ética hubiera pasado de ser los planos arquitectónicos con los que construyes la casa a ser simplemente la capa de pintura que le pones al final para que pase la inspección. Me encanta esa analogía. Es muy visual. Si tienes grietas estructurales graves, la pintura las disimula un rato ante el auditor, pero desde luego no repara el daño interno. Y esa imagen visual visualiza perfectamente una tendencia muy peligrosa, la de confundir la legalidad con la legitimidad. Uf, ese es un temazo. En sectores hiperregulados, como la industria financiera o la minería a gran escala, los departamentos de cumplimiento normativo son herramientas de altísima precisión. Aseguran que se cumpla la letra de la ley al milímetro. No se saltan ni una coma. Pero el problema surge cuando se asume que una práctica, por el mero hecho de estar permitida por el Código Penal, representa automáticamente el estándar óptimo desde la perspectiva de la dignidad humana. Claro, cuando la legislación debería ser el suelo firme sobre el que pisamos, la garantía mínima. Exacto. Y paradójicamente, la dinámica corporativa ha convertido ese suelo en el techo de sus aspiraciones. Es que la mentalidad operativa se reduce a la premisa de que mientras la ley lo ampare, pues pisamos el acelerador a fondo, asumiendo que esquivar la multa ya equivale a obrar correctamente. Y esto conecta profundamente con la teoría del filósofo surcoreano Byung-Chul Han sobre la sociedad del cansancio. Así que la coacción ya no viene de fuera. Eso es. Han argumenta que la presión ya no proviene principalmente de un jefe tiránico, sino del propio trabajador que se autoexplota voluntariamente bajo el imperativo del máximo rendimiento. O sea, uno mismo es su propio capataz. Totalmente. Y en un ecosistema mental donde exiges optimización constante, cualquier pausa para la deliberación ética se percibe como una fricción molesta, como un fallo en la cadena de eficiencia personal. Claro, es que la ausencia de una intención malévola consciente es fundamental para comprender este fenómeno. Ningún profesional sensato entra en la oficina un lunes pensando en dinamitar la integridad de su compañía. Sería absurdo. Se trata de un proceso de erosión tan silencioso que resulta casi imperceptible. Y aquí el texto recurre a un concepto que me parece fascinante: la banalidad del mal de Hannah Arendt. Sí, aunque hay que matizar cómo se usa aquí. A ver. Arendt desarrolló esta idea para diseccionar la fría maquinaria burocrática de los regímenes totalitarios del siglo XX. Pero el libro rescata la mecánica psicológica subyacente para aplicarla a la oficina. Lo llama la banalidad de la normalización. Vale, entiendo. O sea, el fenómeno donde la repetición mecánica de una acción acaba anestesiando y sustituyendo por completo la reflexión moral. Justo. Significa que la primera vez que un supervisor decide saltarse un protocolo de mantenimiento para ahorrar tiempo, probablemente experimente un nudo en el estómago, una disonancia cognitiva. Sabe que está haciendo algo mal. Pero para la 10ª ocasión, esa disonancia ha desaparecido y la infracción ya se ha codificado en el cerebro como la forma normal de sacar el trabajo adelante. Muta hacia una omisión estratégica de datos en un informe para no generar nerviosismo. Y al final, esa flexibilización se solidifica como el estándar corporativo no escrito. Y la persona implicada no experimenta una ruptura traumática con sus propios valores. La paulatina adaptación al entorno logra diluir cualquier sentimiento de culpa. Ya, pero, a ver, pongamos esta teoría bajo la lupa implacable de la economía real, porque tengo que ser de abogado del diablo un momento. Dispara. Todo este análisis sociológico es intelectualmente superestimulante, vale. Pero si yo dirijo una planta de manufactura en un mercado global ferozmente competitivo y decido unilateralmente elevar mis estándares éticos por encima de la media, Tus costes se disparan. automáticamente pierdo competitividad frente a rivales que operan al otro lado del mundo con normativas mucho más laxas. ¿Acaso la práctica no exige este doble estándar simplemente para no hundir el negocio y dejar a 100 familias en la calle? Es una objeción totalmente válida y es la tensión estructural que define la economía moderna. El libro aborda esta asimetría analizando economías marcadamente abiertas. Ponme un ejemplo. Pues utiliza el sector de la minería y la agroindustria en Chile. Se consolida un doble estándar geográfico y moral entre el centro y la periferia. Vale, el centro siendo los países desarrollados. Eso es, el centro diseña, financia y consume. Y se protege mediante regulaciones estrictas.
Paralelamente, la periferia, donde se extrae la materia prima, se ve forzada a asumir un inmenso riesgo operativo para contener los precios globales. Es como barrer debajo de la alfombra, pero a escala planetaria. Exacto. Y frente a la excusa de la supervivencia financiera, la teoría económica aporta el concepto de externalidad de Arthur Pigou. Este concepto desmonta el mito de que recortar estándares genera una eficiencia real. Porque el coste financiero no se volatiliza por arte de magia, ¿verdad? Para nada. Simplemente se transfiere a un balance distinto. Cuando una corporación omite instalar un filtro de emisiones costoso para mantener precios bajos, el gasto de ese filtro no desaparece. Lo paga otro. Lo acaba pagando la comunidad local a través del aumento de enfermedades respiratorias o los sistemas de salud pública que deberán asumir el tratamiento. O sea, competir reduciendo estándares es una carrera suicida hacia el abismo. A corto plazo el balance trimestral aplaude, pero a largo plazo destruyes la legitimidad de toda la industria. Y aquí entra en juego la aguda observación del sociólogo Zygmunt Bauman sobre la distancia moral, porque la inmensa complejidad de la cadena global actúa como un escudo perfecto. Claro, la fragmentación de la toma de decisiones es abrumadora hoy en día. Imagínate, un analista en Múnich optimiza la ruta algorítmica, un financiero en Nueva York ajusta los márgenes y un equipo legal en Londres redacta los contratos que blindan a la matriz. Y cada eslabón ejecuta su parte técnica con una perfección asombrosa. Pero al atomizar el proceso hasta ese extremo, la separación burocrática actúa como un disolvente de la responsabilidad humana. Claro, el programador alemán no ve el almacén donde su algoritmo impone un ritmo frenético a los operarios, ni el financiero respira el polvo de la mina. Ninguno experimenta el peso ético, porque su pequeña parcela de trabajo está inmaculada. La interfaz de una hoja de cálculo es una herramienta maravillosa para crear distancia moral. Es brutal. Y para aterrizar todas estas fuerzas macroeconómicas tan inmensas en una realidad palpable, el autor comparte una vivencia personal, a escala microscópica, que me pareció fascinante. Ah, el incidente del paso de peatones, el día del casi. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque encapsula a la perfección el choque entre teoría y práctica, y lo sitúa directamente en el ruido y el estrés de la operativa diaria. Es que despoja a la ética de todo ese ropaje filosófico denso. Pongámonos en situación. Visualicemos un entorno logístico de alta intensidad. Naves gigantescas, carretillas elevadoras circulando con toneladas de mercancía. Un entorno peligroso por definición. Mucho. La teoría en estado puro, el protocolo interno de prevención, establece una norma muy clara. Al aproximarse a un cruce señalizado, hay que reducir la velocidad casi a cero y hacer una confirmación visual a izquierda y derecha. ¿Antes de que las ruedas pisen la pintura amarilla? Exacto. Una norma diseñada para blindar la vida humana frente al acero. Un diseño teórico inobjetable. ¿Que no admite debate en papel? Pero la práctica irrumpe un martes cualquiera marcado por la inercia productiva. El autor relata cómo, conduciendo una de estas máquinas, se acerca al cruce y decide avanzar manteniendo la inercia, omitiendo la confirmación visual completa. Por ganar un segundo. Por ganar un segundo. Y en ese preciso milisegundo, una trabajadora estaba cruzando la línea amarilla. Madre mía. Se produce un frenazo seco, violento. La máquina se detiene a escasos centímetros de ella. No llega a haber impacto. Nadie resulta herido. Pero el margen fue mínimo. Fue de una fracción de segundo. Y lo más fuerte es que si consultáramos la estadística oficial de siniestralidad de la empresa al final del mes, ese día no pasó absolutamente nada. El famoso espejismo del historial limpio. Exacto. El marcador siguió a cero. Pero la frontera que separó la normalidad de una tragedia irreversible fue invisible. Ese chirrido de neumáticos frena también una de las mayores trampas del pensamiento corporativo. Cuando la presión empuja a los trabajadores a relajar pequeños protocolos día tras día y el azar permite que no ocurran siniestros, Y que está un exceso de confianza peligrosísimo. la mente humana se engaña asumiendo que un riesgo que no se ha materializado recientemente equivale a un riesgo inexistente, y ahí es donde el automatismo devora la ética. Es fascinante, porque sugiere que el verdadero contraste entre teoría y práctica no ocurre en las juntas directivas, en esas mesas de caoba, ocurre en microsegundos de puro automatismo. Totalmente. Es una especie de memoria muscular ética que falló. Ese día específico, sometida a la prisa, esa memoria sufrió un cortocircuito. Y ese concepto de memoria muscular ética es la clave para descifrar la solución que propone el autor. A ver, cuéntame más sobre eso. Pues que el valor profundo de este episodio no es el susto del momento, ni siquiera la amonestación formal que hubo después. Claro. El aprendizaje es asumir que la decisión moral verdaderamente relevante se fragua en ese margen minúsculo,
En ese segundo de anticipación, el casi atropello es una advertencia inestimable. O sea, que las organizaciones deben corregir la reducción del estándar mucho antes de que se produzca una víctima. Exacto, porque apelar a los valores corporativos cuando el daño ya está abriendo los telediarios no es ética, es gestión de crisis y relaciones públicas. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a un cruce de caminos crítico. Si hemos comprobado que el automatismo mental y el corto plazo barren el manual tan fácilmente, ¿cómo cerramos esta brecha en la práctica? No es fácil, desde luego. Porque no podemos poner a un filósofo vigilando detrás de cada empleado, ¿verdad? No, claro que no. Y la respuesta estructural del autor es inesperada y preciosa a la vez. Propone alejarse del ruido corporativo, retroceder décadas en el tiempo y fijar la mirada en los cimientos del individuo. La formación temprana. Formar el criterio de manera profunda muchísimo antes de tener que corregir una infracción en una nave industrial. Volvemos a Aristóteles. La virtud es un hábito forjado mediante la repetición. Porque es ilusorio pretender inyectar ética por decreto a un directivo de 40 años presionado por las cuentas. Ese músculo moral necesita años de entrenamiento. Y el texto establece un paralelismo brutal entre la educación infantil y la resiliencia ética adulta. A mí los ejemplos cotidianos que pone me volaron la cabeza. Por ejemplo, la educación vial en la infancia. Sí, lo de cruzar la calle. Enseñar a un niño a mirar a ambos lados y respetar el semáforo no es solo una técnica para no ser arrollado. Es un entrenamiento temprano para reconocer la responsabilidad compartida en el espacio público. Es reconocer al otro. Exacto. Detenerse en el bordillo implica asimilar que tus decisiones de movimiento, sobre todo las impulsivas, pueden alterar la vida de un tercero. Es el mismo reconocimiento del otro que falló en el casi accidente de la carretilla. Es que es la misma lógica subyacente que se aplica también a la educación financiera temprana. ¿Cómo conecta eso? A simple vista, enseñar a los más jóvenes cómo funciona el interés compuesto o la inflación parece una lección aburrida de mates, pero su trasfondo moral es gigantesco. Ya veo por dónde vas. Entender el impacto a largo plazo. Exactamente. Comprender intelectualmente cómo una decisión imprudente en el presente desencadena un impacto enorme 20 años después, entrena el cerebro para anticipar consecuencias lejanas. Entonces, lo que me estás diciendo es que la resiliencia de un gerente frente a presiones corruptas hoy, en realidad se empezó a forjar cuando le enseñaron a mirar a ambos lados de la calle a los 6 años. Suena loco, pero te lo confirmo absolutamente. Un adulto incapaz de visualizar el efecto diferido de sus decisiones es presa fácil para los incentivos tóxicos y la rentabilidad rápida de la oficina. Claro, fomentar la autonomía técnica es vital, pero lanzar un profesional al vacío sin esa estructura mental previa acaba fabricando adultos muy maleables, empleados que absorben los recortes éticos sin pestañear. Por eso la ética preventiva arraigada desde la infancia es infinitamente más eficiente y menos costosa que la ética reactiva del despido o la multa cuando ya hay un desastre. Es restituir el orden original, que la dignidad y la norma protectora vuelvan a estar antes que la rentabilidad. Ese es el objetivo final. Pues, a modo de síntesis, creo que emerge una conclusión muy tranquilizadora, pero exigente a la vez para la audiencia. A ver, El desplazamiento de la integridad no responde a conjuras de villanos sin escrúpulos. Es la suma acumulativa y silenciosa de tolerar pequeños atajos diarios. de normalizar el casi. Exacto. Y hay que interiorizar que cumplir con la línea del Código Penal es la salida, nunca la meta. Y esto es vital para quienes nos escuchan. Porque esta ética en el margen no es solo para fábricas o minas. Para nada. Quien ejerce la medicina en urgencias, quien diseña campañas de marketing o quien escribe código de madrugada en su casa. Todos se enfrentan a sus propios pasos de peatones amarillos, a esos instantes donde el cansancio te empuja a ignorar el protocolo para acabar antes. Y fíjate, quiero dejar una idea provocadora sobre eso para que la gente que nos oye siga dándole vueltas al terminar. Me encanta, adelante. Si proyectamos esa imagen tan física del cruce industrial hacia la economía digital actual, donde la distancia moral se multiplica por 1000 gracias a la tecnología, el panorama impone. Ya lo creo. En un almacén el peligro es visible. Tiene masa, volumen, una máquina gigante contra un cuerpo frágil. Lo ves venir. Exacto. Pero, ¿cuáles son nuestros casi invisibles hoy en día? Cuando la externalidad negativa toma la forma de un algoritmo sesgado que denegará hipotecas a familias enteras, o una línea de código apresurada sin auditar que se lanza un viernes por la noche para cumplir un plazo. En esos desiertos digitales no hay pintura reflectante en el suelo. Exactamente.
¿Cómo entrenamos entonces nuestra mente para frenar en un cruce que ni siquiera podemos ver? Es un desafío inmenso que nos deja este libro. Volviendo a la imagen del rascacielos y el puente, la conclusión es ineludible. Los planos teóricos más perfectos siempre chocarán con el barro de la realidad. Y el propósito de la ética no es evitar la tormenta, sino recordar por qué trazamos esos planos en primer lugar. Invitamos a la audiencia a mantener la curiosidad alerta, a observar esos pequeños márgenes invisibles de su rutina y a preguntarse qué hay más allá del mínimo indispensable. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.